Buenas, hoy veremos la decimocuarta partida entre el aspirante al título Viktor Korchnoi y el campeón mundial Anatoly Karpov. El match tuvo lugar en la ciudad norteña de Italia llamada Merano el año 1981. La situación del match tras 13 partidas era la siguiente. Karpov estaba a solo 2 victorias de revalidar su título, mientras que a Korchnoi aún le quedaban por ganar 4 más. Karpov abrió con peón e4 y tras peón e5, caballo f3, caballo c6 y alfil b5 entramos en la apertura española o también llamada Ruy López. La partida siguió con peón a6, alfil a4, caballo f6, enroque corto y caballo por e4, ganando el peón temporalmente. Después de peón d4, buscando abrir líneas contra el rey de las negras, Korchnoi jugó peón b5, entrando en la variante abierta de la española. Aprovecho para mencionar que en la segunda partida del match ya vimos como en Korchnoi en vez de jugar peón b5 eligió caballo d6, entrando más adelante en la variante llamada Río de Janeiro. Karpov ganó esa partida de forma muy instructiva, demostrando cómo se debe luchar contra los peones colgantes. Si tienen interés, les dejo el link en la parte superior de este vídeo. Volvamos a la partida. Tras peón b5, alfil b3, peón d5, peón d por e5, recuperando el peón, y alfil e6, hemos llegado a la posición más común de la variante abierta de la apertura española. El aspecto más característico de la posición reside en las respectivas mayorías de peones. Con otras palabras, las blancas tienen 4 peones en el flanco de rey frente a los 3 de las negras. Del mismo modo, las negras tienen 4 peones en el flanco de dama frente a los 3 de las blancas. Así pues, ambos jugadores tratarán de avanzar estas mayorías para quitar espacio a su rival y en un futuro crear un peón pasado. El enfrentamiento siguió con caballo bd2 poniendo presión al caballo en la casilla e4, caballo c5 y peón c3. Korchnoi continuó con peón d4, pero creo que es interesante detenernos para entender por qué las negras no quisieron ganar la pareja de alfiles jugando caballo por b3. Después del hipotético caballo por b3, la única jugada que mantiene la ventaja blanca sería caballo por b3, así como indica el módulo. La explicación es que tras caballo por b3, las blancas tendrían un muy buen control de la ruptura de 4 y tras una jugada como alfil e3, la mayoría de peones negras en el flanco de dama estaría prácticamente inmovilizada. Por este motivo, Korchnoi, en vez de caballo por b3, jugó la directa peón d4, realizando la ruptura temática ahora que las blancas no pueden detenerla. Después de peón d4, alfil por e6, caballo por e6, llevando el caballo a una buena casilla donde bloquea al peón en e5, peón c por d4 y caballo c por d4. En este momento, Karpov jugó la novedad por aquel entonces, caballo e4, llegando a la primera posición clave de la partida. El mismo Karpov comentó en sus análisis lo siguiente: las blancas deben actuar de forma resolutiva, ya que la mayoría de peones negros en el flanco de dama es muy peligrosa. Con otras palabras, Karpov señala que las blancas deben apresurarse en desarrollar todas sus piezas y crear juego en el flanco de rey. De lo contrario, Korchnoi podría ganar contrajuego fácilmente en el otro lado del tablero. Afortunadamente para Karpov, su rival no estaba muy familiarizado con la posición y tardó 79 minutos, sí, repito, 79 minutos, más de una hora, en realizar la jugada alfil e7. Karpov respondió con alfil e3 y Korchnoi eligió caballo por f3 jaque, que es el primer error serio de la partida. Veamos qué otras opciones tenían las negras. El módulo sugiere peón c5 avanzando la mayoría de peones a la vez que sujetando el poderoso caballo negro en la casilla de 4. No obstante, la respuesta peón b4 desestabilizando el caballo era una jugada ciertamente molesta. La otra opción era dama d5, centralizando la dama, y si caballo por d4 las negras recuperan material con dama por e4. Ambas alternativas tienen sus desventajas, pero al final daban una posición mejor de la que obtuvo Korchnoi en la partida. El principal problema de caballo por f3 se encuentra en que permite a Karpov desarrollar fácilmente sus piezas pesadas. Después de caballo por f3 jaque y dama por f3,
la dama se encuentra en una buena casilla, donde amenaza el enroque negro mientras que mantiene un ojo al flanco de dama. Además, deja la casilla de 1 libre para las torres, impidiendo así que la dama negra puede ir a la casilla central de 5. La partida siguió con enroque corto, torre F de 1 ganando el control de la columna abierta, y ahora las negras deben elegir dónde colocan su dama. Acertadamente, Korchnoi jugó dama E8, que es la mejor defensa posible tal y como confirma el módulo. La alternativa dama C8 tiene el problema que las blancas jugarán torre a C1 poniendo en rayos X a la dama, y hay ideas en el aire con caballo de 6 aprovechando la clavada en la columna. La otra opción, con dama B8, no está exenta de problemas, ya que permitiría una invasión de la torre blanca en la séptima fila. Bien, después de la correcta dama E8, Karpov realizó la mejor jugada de la posición y que podemos catalogar como un movimiento brillante. ¿Qué jugada harían para aumentar la presión al enroque de Korchnoi? La respuesta es caballo F6 jaque, colocando el caballo en una casilla que parece imposible a primera vista. Solo hay dos respuestas posibles, alfil por F6, la que ocurrió en la partida, o peón G por F6. Veamos primero qué pasaría si las negras aceptan el sacrificio tras peón G por F6. Entonces vendría peón E por F6, alfil de 6 conservando la pieza, y ahora viene la maniobra clave torre de 4. Esta jugada pretende realizar un pase de la torre por cuarta fila y llevar la torre a la casilla H4. Si las negras toman la torre con caballo por D4, vendría dama G4 jaque, rey H8 y dama G7 jaque mate. Por tanto, la variante con peón G por F6 aceptando la pieza no es posible. Así pues, Korchnoi jugó alfil por F6, peón G por F6 y dama C8, buscando generar contrajuego con la expansión del flanco de dama. Karpov contestó con peón F por G7 y las negras no deberían tomar el peón, ya que pondría en riesgo la integridad de su rey. Por ejemplo, si rey por G7 vendría otra maniobra clave, alfil H6 jaque, forzando el rey a salir del enroque, rey por H6, dama F6 jaque, rey H5, torre D5 jaque, rey G4 y peón F3 jaque mate. Así pues, tras peón F por G7, Korchnoi no capturó el peón y jugó torre D8, luchando por la columna abierta. Ahora entramos en la segunda fase de la partida, donde Karpov va a paralizar por completo el rey de Korchnoi. La idea es la siguiente, jugar peón H4 y llevarlo hasta H6, donde defiende el peón en G7. De esta forma las blancas tendrán un peón pasado y protegido en la séptima fila, algo extremadamente preciado en los finales. Por si esto no fuese poco, el alfil N3 cumple una función excelente defendiendo el peón en H6 y el enroque, tal y como veremos. Sin más dilación, veamos cómo siguió la partida. Después de torre D8, Karpov jugó peón H4, con la idea que acabo de mencionar. Las negras respondieron con peón C5, avanzando su mayoría de peones, torre a C1 y dama C7, buscando infiltrar la dama negra. El enfrentamiento siguió con peón H5, dama E5 y peón H6, completando el objetivo estratégico que comenté anteriormente. Mientras tanto, Korchnoi ha ganado cierta iniciativa en el flanco de dama. Tras dama por B2, las negras han creado un desequilibrio de peones de 3 contra 1. Karpov ha ganado ya en el flanco de rey, pero prefiere girar su atención al flanco de dama, donde tratará de mermar la iniciativa de las negras. Para empezar, jugó torre D7, amenazando jaque mate en la casilla F7. Las negras están forzadas a tomar con la torre, con torre por D7 y después de torre A8 jaque, torre D8 y dama por A6, las blancas han reducido la ventaja de peones en el flanco de dama. Korchnoi continuó con dama E2, que pretende forzar el cambio de torres y buscar algún jaque perpetuo en las casillas blancas. No obstante, Karpov eligió torre F1 evitando esa idea y tras torre D1, dama A8 jaque, torre D8 y dama C6, las blancas están forzando a los peones negros a avanzar. Fíjense que los peones en las casillas B5 y C5 están aislados y por tanto reciben el nombre de peones colgantes. Ya vimos esta estructura de peones en las dos primeras victorias de Karpov en este match. Así pues,
Dama C6 forzó a Korchnoi a jugar peón B4, avanzando el peón pero debilitando las casillas blancas B3 y C4. Ahora es muy importante no caer en la trampa de tomar el peón en C5 con alfil por C5, ya que seguiría dama C2 clavando el alfil y perdiendo material. Karpov metódicamente jugó dama A4, que busca bloquear los peones colgantes en las casillas blancas. Después de dama D3, torre C1, dama D5 y dama B3, las negras no deben intercambiar damas, ya que la estructura de peones resultante sería desfavorable. Fíjense que tras el hipotético dama por B3 y peón A por B3, el peón blanco sería capaz de parar el avance de los dos peones negros. Por este motivo, Korchnoi eligió dama E4, dama C2 de Karpov y Korchnoi con poco tiempo en el reloj intercambió las damas con dama por C2. A nivel práctico hubiese sido mejor mantener las damas en el tablero con dama G4, pero como digo siempre, es muy fácil hablar a toro pasado y mucho más complicado jugar sobre el tablero, con la presión adicional de jugar por el título mundial de ajedrez. Así pues, tras dama por C2 y torre C2, las blancas han conseguido parar la mayoría de peones en el flanco de dama. Con otras palabras, Karpov está ganando tanto en el flanco de rey como en el flanco de dama. Algo muy característico del 12º campeón mundial es su tendencia a no dejar cabos sueltos en el tablero. Le gustaba tener control absoluto tanto del centro como de ambos flancos, para así minimizar el contrajuego de su rival. La partida siguió con peón F5 buscando desestabilizar el alfil, peón F4 evitando el avance, rey F7 dirigiéndose a por el peón en H6, peón G4 evitando el plan de las negras, torre D5, peón G por F5 y torre por F5. Una vez Korchnoi ha abandonado el control de la columna D, Karpov movió su torre a la casilla D2. Si las negras hubiesen insistido en ganar el peón en la casilla F4 con caballo por F4, las blancas podrían jugar torre D7 jaque y el rey de las negras no puede proteger la coronación del peón en la casilla G8. Por esto, tras torre D2, Korchnoi jugó torre F6, torre D7 jaque, rey G8, atando al rey a la defensa de la casilla de coronación, peón F5 y torre por F5. Las blancas han sacrificado el peón en la casilla F5, pero mantienen el peón en H6 defendido, que es mucho más valioso. El enfrentamiento prosiguió con torre E7, que ataca el caballo, amenaza un jaque en la casilla E8 y además asegura la coronación en la siguiente jugada. Por esto, tras torre E7, Korchnoi sacrificó el caballo con caballo por G7, torre por G7 jaque y rey H8. La posición actual, con una pieza de menos, ya es del todo desesperada. Korchnoi se rindió tras torre C7, rey G8, alfil por C5, torre G5 jaque, rey F2, torre G6 y la partida acabó con alfil E3. Creo que esta partida es muy interesante, ya que tan solo en la jugada 17 vemos un sacrificio de pieza con caballo F6 jaque. También vale la pena recordar el pase de la torre por cuarta fila para añadir más piezas al ataque. Tras ganar esta partida, Karpov estaba a solo una victoria de revalidar el título. Veremos cómo sucedió en la siguiente partida, donde ya les aviso que se plantea la misma variante de la apertura española abierta. Por último, les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.